entonces con respecto a la palabra de Dios y sobre todo su lugar en nuestras vidas, con el deseo de darlo justamente o darla este lugar de nuevo en nuestras vidas. ¿Y qué lugar es? Primer lugar. Amén. Primer lugar. Anoche en la oración en las casas, los hermanos estaban orando para mí, bueno, creo que fue la hermana Eva, si me recuerdo bien, orando para el pastor y su familia. Yo dentro de mí estaba orando: Padre, deme las fuerzas para buscarte en tu palabra. Démela, porque sabe una cosa, requiere un esfuerzo para hacer un estudio profundo, para profundizarse. Es tan fácil para nosotros acomodarnos donde estamos. ¿Por qué? Porque tenemos suficiente información y de la palabra de Dios para manejar las cosas de nuestra vida, para sobrevivir, para existir. Pero hay algo más que el Señor quiere darnos, y nosotros tenemos que ser simplemente buscadores. ¿Por qué? Como nosotros podemos ver, la palabra en verdad es como una semilla. Es como un buen poeta. Usted puede leer las mismas estrofas y vez tras vez encontrar otra pista, otra cosita, otra cosa que no ha visto en antes. Y la palabra de Dios es sumamente así. Es una literatura, si usted quiere, rico, que da muchas ramitas, que da mucho fruto, que habla al corazón del hombre en las circunstancias en que se encuentra. Entonces nuestra meta es estudiar, saber qué es la palabra de Dios para poder darlo de nuevo ese lugar primordial en nuestras vidas. Ese es mi deseo, mi anhelo, ¿no? Para mi propia vida y también para los que están escuchando y en ese momento. Gracias, hermano. Café, hermano, café. Ok. Entonces, la semana pasada hemos hemos terminado un poquito con respecto a la inspiración de la palabra de Dios, la cual no es todo, porque ahí nosotros podríamos en verdad hablar de los profetas, como el Señor los utilizó, y ojalá tendré un poquito de tiempo a hablar de esas cosas aquí pronto. Hemos hablado también del punto de vista de Cristo con respecto a la inspiración de la palabra de Dios, como Él lo aceptó y todo. Y también hemos comenzado a ver cómo, si nosotros queremos conocer Dios, Él tiene que revelarse. Nosotros no lo podemos descubrir. Y nosotros hemos utilizado, ¿no?, el ejemplo de nuestros amigos. Como si nosotros queremos amistad con alguien, no depende de nosotros. Podemos tener nosotros toda la buena voluntad, el deseo, la disposición. Pero si la otra no está dispuesta a abrir su corazón, nosotros tenemos que contentarnos con esto. Y no sentir, bueno, no, maltratado, rechazado. No, es solamente lo que hay en el corazón de uno. No va 100% con el deseo que tiene en su corazón. Entonces, pero espera, yo digo, ¿no? Porque muchas veces esas cosas cambian y con la relación se abre. Ahora, es igual con Dios. Dios tenía que abrirse. Y es interesante, ¿no? Yo no lo leí, pero hay un versículo en los Salmos que habla que el Señor comparte sus secretos con sus fieles. El Señor, muchas de veces nosotros pensamos que Dios es igual para con todos, pero no es así. No es así. En verdad, que Él nos trata todo igual. No, nos ama todo igual, pero no nos trata todo igual. Hay ciertos que son más confiables y Él lo sabe. Y Él comparte más con ellos que con otros. Este es un hecho y tenemos que comprender y aceptarlo. Pero gracias al Señor, la razón, y eso fue bien interesante, bien bonito también, la razón por qué Dios quiere revelarse, como nosotros también queremos revelarnos o hacernos conocidos por los demás, es porque quiere amistad. Él quiere amistad con nosotros. Entonces Él quita, ¿no?, todo lo que bloquea la luz, todo lo que impide el fluir de ese conocimiento dentro de nosotros. Entonces es el motivo de Dios no es nada más que esto: hacernos sus amigos. Y sabemos, ¿no?, como yo hablé, si entre amigos no hay comunicación, en verdad no podemos decir que hay amistad. ¿Cómo puede haber amistad entre personas donde no hay, comunicación?
hay que ver una apertura del corazón. Y si usted me considera su amigo, usted naturalmente se abre. Se abre. ¿No? ¿Por qué? Porque hay esa confianza y es igual con Dios. Entonces hemos hablado de esa parte y era súper chévere, viendo, ¿no?, especialmente esos diferentes textos en el libro de Juan, donde Jesús dijo, no, yo no les considero más siervos, les he llamado amigos, ¿no? Y el amigo con Cristo es aquel que lo ama y obedece. Amor a Dios para el ser humano es obediencia, se expresa a través de la obediencia. En igual manera que el amor de los niños, de nuestros jóvenes, se expresa hacia sus padres, ¿cómo? Obedeciendo. Obedeciendo, ¿no? Ahora, el amor entre amigos es diferente. Yo no espero que mis amigos me obedezcan. ¿Me entiende? Es diferente. Pero en la relación del hombre con Dios, se basa en eso. Ok, entonces hemos estudiado un poquito eso, una pequeña introducción, pero me gustaría continuar en esta idea el día de hoy y mostrarle una pequeña apertura que el Señor me mostró esta semana, era súper chévere y me gustaría compartirlo con ustedes con respecto al privilegio o la bendición de haber recibido revelación de la parte de Dios. Porque nosotros vamos a ver que no es para todos. Como yo acabo de mencionar, no todos comprenden, no todos ven, no todos aceptan a Cristo como Mesías y Salvador, pero para los que, por la cual fue dado. Entonces nosotros vamos a ver un privilegio, o mejor dicho, una bendición. Y me gustaría leer 2 textos con ustedes con respecto a esto. Y después voy a estar tocando un poquito lo que se llama revelación general. Lo que nosotros aprendemos de la creación de Dios con respecto a Dios mismo. Entonces, eso viene. Y entonces, 2 textos primero. Me gustaría leer, comenzando en Lucas, capítulo 11, una bendición este versículo. 11 de Lucas, los versículos 18 al 24. O bueno, al 23, perdón. 24 abre otro tema. Posiblemente alguien puede hacer la lectura en forma bien medida, claro, y todo eso. Amén. ¿Sabe una cosa? Yo creo que me equivoqué aquí. Me equivoqué, pues. No está bueno eso. No, Dios mío. ¿Cuál es el punto? 11. No. Qué feo. Capítulo 10. Capítulo 10, los versículos. No, 21 al 24. Uy, estaba muy mal mi nota. Wow. Derek, qué vergüenza. Estoy bien avergonzado. Lo siento. ¿Qué puedo decir? Lucas 10, 21 a 24. Por favor, si alguien podría hacer esa lectura. Amén. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, le dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Comenzamos con versículo 23, donde dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Entonces, primera cosa que queremos reconocer es que somos bendecidos. Aunque no lo reconocemos muchas veces, por ver las cosas que nosotros vemos, por ver y comprender la realidad del señorío de Cristo Jesús en este mundo, es una bendición. Bienaventurados los cuyos ojos ven esas cosas. ¿Por qué? Mire lo que dice en el versículo 24. Porque os digo que muchos, ¿qué? Profetas, hasta profetas, hombres, mujeres escogidos por Dios, quienes recibieron palabras, revelaciones directas de la parte de Dios, no han visto las cosas que nosotros podemos ver claramente con nuestros ojos el día de hoy. Muchos profetas y ¿qué? Reyes. Dice, gente de buena estatura, gente, ¿verdad? Conocido, famoso, etcétera, etcétera. Desearon ver esas cosas y no lo vieron. Pertenecemos a este grupo privilegiado. Y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero ¿a quién escogió el Señor? ¿A quién escogió para revelarse, para revelar esas grandes cosas? Eso nosotros encontramos en versículo 21. En aquella misma hora, y a mí me gusta esto, ¿no? Porque vemos quién es Jesús. Yo estaba hablando de esta anoche. En aquella misma hora, Jesús, ¿qué? Se regocijó. En el Espíritu. Se regocijó. Amén, en el Espíritu. ¿Por qué? Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quién? De los sabios y entendidos. Lo escogiste. No tuvieron el privilegio de ver las cosas que estos simples pobres vieron. Mire lo que dice. Estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús entonces se alegra, se goza en el hecho de que el Señor, Dios de la tierra, escondió esas cosas de los sabios y los ricos y los reveló ¿a quién? Los niños. Que representen, no está hablando de niños, no de edad, está hablando de los humildes de corazón, los que tienen el corazón dispuesto a escuchar. Y el Señor sabe, ese proverbio siempre me toca, ¿no? Donde el Señor habla, o Salomón habla del hombre que tiene el deseo de obtener la sabiduría. El predicador dice, tiene el precio en su mano. Está dispuesto a comprarlo, pero no tiene el corazón para retenerlo. Y hay mucha gente así. Están pero con ganas de aprender, pero el corazón no está dispuesto a retener lo que el Señor puede mostrarlos. Y ahí está todo el problema. Y ahí la cosa no marcha. Puede tener el deseo, precio en la mano, pero ¿está preparado el corazón? Esa es la pregunta que uno tiene que considerar. Entonces nosotros vemos que Cristo se regocija en esto. Y al versículo 22, Él nos muestra de qué depende esa revelación. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces se trata de la voluntad de Dios, la revelación. Él se
revela. ¿A quién? A los niños, los de la disposición humilde. Él se revela, pero se esconde ¿de quién? De los arrogantes, de los sabios, de los que piensan que ya saben todo. El Señor se esconde de ellos. Entonces, si nosotros el día de hoy tenemos esta revelación del Espíritu, podemos decir ciertas cosas. Somos bendecidos. Somos escogidos. Y hasta un cierto punto, por lo menos, somos humildes. Amén. El Señor está con nosotros y tenemos un verde. Y Jesús toma conocimiento de cada uno de nosotros en particular. Habiendo escudriñado nuestro corazón, dijo, ya, ok, voy a revelarme. Y lo hizo. Chévere, ¿no? Ahora, hay un otro versículo que me gustaría también mostrarles el día de hoy, en esta misma área, en Mateo, y este sí es correcto, 16, un poquito más conocido, pero espero juntándolo, ¿no? En este contexto en que estoy enseñando, ustedes van a tener buena comprensión de ese gran privilegio que nosotros tenemos. Si alguien podría ayudarme con esta lectura, capítulo 16, de versículo 13 al 16. Bueno, un momento. No. La confesión de... Hasta 20, pues. Hasta 20. 13 hasta 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Entonces nosotros podemos ver un pasaje súper interesante donde Jesús comienza con una pregunta. Tiene sus discípulos rodeándole y pregunta, ¿quién dice que soy? ¿Ok? Mejor que yo pregunto porque es difícil esa pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él quería saber las opiniones de los demás. Bueno, tenía una razón. Y nosotros podemos ver que había una multitud de opiniones con respecto a Cristo. Ahora yo les pregunto lo mismo el día de hoy. ¿Quién es Cristo? Según el mundo. ¿Quién es Cristo? Un profeta. Un buen hombre. Un buen maestro. Un rabí. Un buen líder. ¿Un qué? Un buen líder. Un buen líder. Esa es el parte positivo, pero hay otras opiniones. Una leyenda. ¿Una qué? Leyenda. Leyenda, ¿qué es esto? Los que dicen que no. Una leyenda, sí. Los que dicen. Sí. Como un ghost, ¿no? Era también, muchos dijeron que era un engañador. Sí. Su propio pueblo dijeron que era Beelzebub mismo. Sí, qué chaval. Un demonio. Entonces podemos ver que había muchos opiniones. Todos tenían una opinión de Cristo. Y al día de hoy, muchos hasta el día de hoy tienen fuertes opiniones si son cristianos o no de Cristo Jesús. Entonces las opiniones abundan porque es un hombre que en verdad no puede ignorar. Sí. Casi nadie sobre la tierra el día de hoy ignora el hecho de Cristo Jesús. Es conocido. Esto es evidente. Pero Jesús sigue con la pregunta, y eso es lo más importante. Vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Y eso es lo más importante. Para ti, ¿quién es Cristo Jesús? Y ahí está Pedro, ¿no? Como el niño que siempre responde primero la maestra, ¿no? Lanza la pregunta y siempre hay uno de esos jóvenes. Sabón. Siempre hay un niño, si sabe o no, que levanta la mano. Siempre. Es increíble. Ese fui yo. Yo conocí a ese joven. Ok, responde. ¿Qué preguntó? Solo quería responder, ¿no? Número 1. Y ahí está nuestro Pedro, gloria a Dios. Pero en esta vez, Pedro era así, impulsivo. Pero nosotros vemos que en este momento tenía la buena respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire cómo Cristo responde al hecho de la revelación. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, si tomamos el otro versículo que leemos, donde Jesús dice que Él reveló el Padre, nosotros vemos aquí que es el Padre que revela el Hijo. ¿Entiende? El Padre revela el Hijo y el Hijo revela el Padre. Es un, ya, no sé exactamente qué es, pero un doble revelación, ¿no? El Padre abre para conocer el Hijo y el Hijo abre para conocer al Padre. De todos modos, la iniciativa es ¿con quién? Con Dios. No es sangre, ni hueso, que le dio a comprender estas cosas. Y bueno, un pasaje solamente para explicarlo un poquito. Yo también te digo que tú eres Pedro. Revelación. ¿No? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿sobre qué roca? Sobre lo que dijo. Exactamente, sobre lo que él dijo. La iglesia católica interpreta que Jesús dijo que iba a edificar su iglesia sobre la persona Pedro. Entonces ahí usted tiene la ¿cómo se llama? ¿Concepción? La concepción. No. ¿La acepción? Asunción. No. Un concepto. No. ¿Argumento? Sucesión, perdón. La sucesión del Papa. La sucesión. Que uno sigue tras del otro, sucesión. Que siempre hay que ver un Papa ungido. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo aquí. Pero no es lo que dijo. Y si usted ve, si tiene una buena Biblia de estudio, va a ver que estas palabras son diferentes. Uno es Petras, la pequeña, y el otro es la roca. Entonces la palabra es totalmente diferente que Cristo utilizó. Estaba hablando no de Pedro, pero justamente de la revelación que él recibió de que Cristo es el Hijo de Dios. Y sobre este fundamento Jesús edificaría su iglesia. Y nosotros podemos ver esto por Pablo. No, justo acabamos de estudiar. ¿Quién es el fundamento? ¿El único fundamento? Cristo. No hay otro. No hay otro. Entonces nosotros podemos ver que Pablo sigue en la misma dirección. Entonces, la bendición de haber recibido esta revelación de la parte de nuestro Padre con respecto al Hijo y de nuestro amigo, hermano, Cristo, Señor, con respecto a su Padre. Entonces, de todos modos, somos bienaventurados, bendecidos. Amén, por haber recibido esta revelación. Ahora, lo que me gustaría hacer es tratar un poquito la idea de revelación general. Es algo conocido y aceptado, ¿no?, por toda la iglesia, pero esta mañana queremos ver un poquito lo que es y entenderlo. Entonces nosotros podemos comenzar preguntando, ¿cómo es que lo que es creado no puede o no refleja su creador? Si yo hago algo, eso va a reflejar normalmente quién soy yo. ¿No es normal que la cosa creada refleja el creador?
¿O es que nosotros creamos cosas totalmente otro de lo que soy? Es absolutamente imposible. Usted puede decir, pero estoy tratando de salir de mí mismo. No, los artistas utilizan estas, porque estoy aburrido con lo que estoy creando, entonces voy a tratar de salir de mí mismo y crear otras cosas, pero usted no puede. Es absolutamente imposible. Ellos hablan de esa forma de desarrollar un otro estilo, otra fase de su arte, etc., otra expresión, pero todavía pueden producir solamente lo que hay dentro de ellos. No pueden producir cosas fuera de ellos. Entonces, nosotros podemos ver que también con Dios, el creador de todo ese universo, en esta creación hay que ver un reflejo del creador, de quién es. Entonces, es súper lógico que nosotros podemos comprender un poquito de nuestro Dios a través de su creación. Ahora, este sea cuando nosotros, puede ser cuando nosotros observamos las estrellas, los cielos, pues, y comprender la grandeza de nuestro Dios y ver ese gran espacio que aparentemente no tiene fin. O podemos verlo en los detalles de una mariposa. La creación habla, sea de la grandeza de Dios, así en esa forma, o si se habla del aspecto detallado, donde Él mismo hasta coordina los colores de los mariposos. La belleza, mariposas, para darnos placer en lo que nosotros, Él pudiera hecho todo como el Raulito el día de hoy. Póngase de pie. Mírelo, negrito. Nada más, blanco y negro. Yo también estoy llevando blanco y negro, ¿no? Nada más. Pero no, el Señor dijo, no, color. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la belleza. Y yo aprendo algo de Dios. No es solamente científico, biológico. Es el hecho de que todo lo que tenemos está hecho con belleza. Amén. ¿Entienden? Claro. Lo más feo entre nosotros tiene un poquito de belleza. Amén. Y después podemos fijar el ojo en el hombre. El hombre con su capacidad de amar o de odiar. Su poder de sentir o de endurecer su corazón. Su habilidad de razonar. Increíble la manera en que nosotros podemos razonar. Los animales no pueden hacer esto. Pero nosotros sí podemos hacerlo. O usted podría considerar su humor. ¿Qué sería la vida sin humor? Santo, no lo sé de usted, pero ¿puede usted imaginar un mundo sin humor? Todos tristes. Qué feo. ¡Qué feo! Exactamente. Pero Dios creó al hombre con humor. Es una maravilla que el Señor no olvidó esa cosa, pero nos dio algo para alegrar el corazón del hombre, pues. Un poquito de humor. Cuando nosotros estamos apartados en privado, en verdad, ahí no descubrimos lo que en verdad hay en el corazón de alguien, ¿sí o no? Hablamos cosas y en verdad, la gente no sabe nada de eso de mí, ¿no? Es chistoso, porque todos tenemos esta facultad de humor. Mismo cuando usted, y yo no sé de usted, pero yo soy observador de personas, ¿no? Y cuando yo estoy en el tram, o sobre todo en el tren, porque en el tren, especialmente cuando no hay mucha gente, piensan que no hay nadie mirando, ¿no? Y yo siempre estoy ahí mirando, ¿no? Porque usted va a ver la gente, pueden parecer totalmente serio así. Y de repente, de la nada, comienzan a reír. Y algunas veces no, y miran por aquí, por allá, ¿no? ¿Sí o no? Dentro de ellos mismos están pensando y hay algo que les hace
les hace reír, ¿no? Un poquito de humor, algo que han pensado de un amigo y algo que sucedió, o simplemente algo que está moviendo dentro de ellos y alegra el día, ¿no? El humor, don de Dios. Me gustaría dar un estudio completo con respecto a esto, ¿no? Pero sería demasiado, ¿no? Entonces puede ver el humor o la tristeza también, que es parte del ser humano. Y me gusta lo que el salmista dijo, ¿no? Con respecto, él estaba considerándose, ¿no? En el espejo. Me voy pensando, ¿no? Y llegó a la conclusión, te alabaré, porque formidables, maravillosos son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Considerando que él mismo, considerando la creación, ¿no? Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. No, todo está conectado. Él alaba al Señor cuando está pensando en la manera en que Dios formó el hombre en su perfección, en su totalidad. Estoy maravillado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué salmo es ese? Salmo 139, 13 y 14. Bueno, si usted quiere puedo leerlo. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable, maravillosos son tus obras. ¿De qué obras? El hombre, es evidente, ¿no? Maravillosos son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, etcétera, etcétera. Y sigue, ¿no? Hablando acerca de la maravilla del hombre dentro del vientre. Y como formidable, bonito, maravilloso es, ¿no? Entonces él fue movido. O nosotros podemos pensar también en el hombre colectivo, para ver y para entender, percibir Dios. Hombre colectivo, ¿de qué estoy hablando? De la cultura, pues. Cada cultura es un simple reflejo de su vecino. No. Nosotros podemos ver en un país 2, 3, 4 diferentes culturas, todo separado, todo con su propio sistema de pensamiento. Usted puede cruzar la línea y no comprender nada de lo que están pensando ni diciendo. Como la gente de la costa no comprende a la gente de la sierra. ¿Entiende? Esa gente es raro, ¿no? Yo no los entiendo para nada. Pero usted ya es colombiano, pero allá, pero ellos son de allá, yo estoy acá. Subculturas dentro de una cultura. ¿Usted piensa que yo comprendo a los americanos del sur? ¿Son locos? ¿Usted piensa que yo puedo comprender a alguien de Nueva York? ¡Oh! Es una bestia totalmente otro. Son diferentes, ¿ah? No son como yo. Tranquilo. En verdad, amén. No son. No. La cultura, ¿no? Es donde hay un juntamiento de pensamiento, de ideas, de corazón, de perspectivas, la cual produce una atmósfera en que la gente vive en la cultura, ¿no? Si puedo explicarlo en estos términos fáciles, ¿no? Entonces, podemos considerar Dios en esto. ¿En qué? Nosotros podemos ver que tiene el poder, ¿no? de reflejar su Creador en su insistencia sobre ¿qué? Leyes. ¿Usted conoce una cultura que no tiene leyes? No hay. Mismo si no son escritos en libros, hay leyes. Usted va y estudia todas esas culturas de lo más profundo de África, ellos tienen su sistema de leyes, lo aseguro. Y todo el mundo lo conoce, pero y también tienen su manera de administrar la justicia entre ellos. Es una justicia diferente que la nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque era terrible antes que muchas personas hicieron esos estudios, porque pensaban que esa clase de gente en verdad no tenía nada de cultura, que fueron bestias, que peor que hombres, y ahí subió, ¿no? El racismo.
Ahí subió el racismo de estas ideas, de esta ignorancia. ¿Por qué? Porque en el este todo era escrito. En el oeste, aquí, en el este y oeste, las cosas fueron escritas de hace mucho tiempo, pero en esas regiones no hay nada de esto. Pero estudiándolo mucho más profundamente, uno da cuenta de que hay un orden. Hay leyes y hay orden entre su sociedad. ¿Por qué? Porque una sociedad no puede funcionar sin orden. Ahora, ¿de dónde aprendieron eso? Porque que cada cultura tiene esas cosas. Es un reflejo del Creador. Dios es Dios ¿de qué? De orden. De orden. En la iglesia, pero también afuera. Cooperación. Comunidad. Muéstrame un pueblo que no entiende la necesidad de comunicación y comunidad. Muéstrame uno donde piensen que todos pueden vivir en su propio mundo dentro de una región particular. No es posible. Usted tiene que tener interacción con su vecino. Si no es para nada más que su propio sustentamiento. Él tiene la papa y tú tienes el persil. Necesita papa. No para comer, pero necesita un poquito de persil también para sabor. Entonces, no es el base solamente económico, pero es el hecho de que el hombre solo es miserable. Trata de separarse de toda la sociedad para 10 horas. Trata de hacerlo. Separarse de todo. Y usted va a estar... Necesito hablar con alguien. Es muy difícil ser separado. Y si usted puede aguantar 10 horas, ya 10 horas yo puedo también aguantar, ¿no? Pero 2 días, 3 días, absolutamente solo, trata de hacerlo. Es difícil. Esos hombres que lo pongan como un castigo, ¿no? En los cárceles. ¿Qué hacen ellos? ¿Los aíslan? Aíslan. ¿Y qué sucede con ellos allí en esos lugares? Muchos de ellos salen salen locos, ¿no? ¿Por qué? Porque no podrían ejercitar un parte de su ser. Y en eso nosotros aprendemos la necesidad de la comunicación, la comunidad. Entonces todas esas cosas, hasta las culturas, nos muestran la necesidad de, nos muestran el Creador. La necesidad de muchas cosas, ¿no? Pero nos muestran que hay un Creador. Esta es la rama de la revelación general. Ahora, lo que me gustaría hacer aquí también es mostrarle algo, porque bueno, se trata, ¿no?, del mundo latino. Y bueno, sobre todo Perú, pero bueno, y con los incas. Pero bueno, como todos saben, no era solamente los peruanos, los incas, que eran también ecuatorianos, colombianos, por todas partes ahí había incas. Pero en este estudio se basa sobre todo del arquitecto de Machu Picchu, Pachacuti. ¿Sí? Pachacute. Él fue un hombre súper inteligente, uno de los, ¿cómo se llama? No. Sí, era un inca, pero uno de los líderes, ¿no? ¿Cómo se llaman los líderes? Ahí está. Ya, Tupac, ¿no? Uno de los Tupac. Ese hombre fue, si no me equivoco, el grandson. Nieto, gracias. El nieto de Hatun Tupac. Ok, bueno, suficiente. No sé mucho de esas cosas, entonces estoy aprendiendo un poquito. Pero lo que quiero mostrarles es el hecho de que este hombre, Pachacute, descubrió Dios, el Creador, en vez de Inti, el Dios del Sol, a través de la creación. A través de su razonamiento y la observación de la creación, él llegó a la conclusión teológica
teológico de que el sol no era Dios, pero era algo creado como nosotros también somos creados. Y me gustaría mostrarles un poquito cómo esto sucedió. Entonces, este es el mismo hombre conocido, ¿no?, por la creación de Machu Picchu, la cual es algo maravilloso, ¿no?, hasta el día de hoy, la arquitectura, etcétera, etcétera. Pero él también descubrió, el hombre dice, Pachacuti era también un explorador espiritual. Y tenía un lado súper espiritual. Era un hombre sumamente interesado en el mundo espiritual. Amén. Entonces, en el año 1575, en Cusco, un sacerdote español que se llama Cristóbal de Molina, encontró una gran cantidad de himnos y tradiciones asociados con los incas. Y ellos reconocieron que tenía, ¿no?, era del mismo tiempo que Pachacuti. Ahora, interesante, lo descubrieron y él comenzó a traducirlas. Y encontró dentro de esta literatura, esos himnos, referencias al Dios creador y no al Inti. Y así abrió la pista para poder estudiar. Entonces, hay mucho más información, no más que todo teológico, científico, pero voy a las cosas más importantes. Dentro de esto dice que había dentro de esto un elemento revolucionario. No lo revolucionario en el sentido de Che. No, revolucionario en el sentido de que este es totalmente otro. Totalmente otro. No pensábamos que estas cosas se encontraban dentro de esta cultura. Entonces era una revolución en pensamiento y espiritualidad. Ahora, ¿qué fue el aspecto tradicional? Ahora yo estoy traduciendo casi más o menos palabra por palabra. Si no comprende bien, me para poder explicar. Ahora, la tradición descubierto dice francamente que Pachacuti, el rey, fue comprometido a la adoración del sol al punto que construyó su templo en Cusco. Pero después él cuestionó los credenciales de este Dios. Él construyó su templo para Inti, pero después, en su búsqueda de Dios, llegó a cuestionar, a criticar, pensar en forma crítica con respecto a este mismo Dios que él adoraba. Un hombre, Philip Ainsworth, haciendo un comentario con respecto al descontentamiento, escribió esto. Pachacuti dijo, él mostró cómo los luminarios siempre seguían un camino. Está hablando acerca de las estrellas, del sol, de la luna. Siempre seguían un circuito. Siempre cumple ciertas tareas y siempre mantiene horas exactas como un laborador, un trabajador. Siempre hay un circuito, siempre hay una bajada, pensando en esa forma, descubriendo, ¿no?, de la creación. En otras palabras, él dijo, si Inti es Dios, ¿por qué es que nunca hace nada original? La creación, haciéndole pensar, ese Dios que yo veo todos los días, baja, sube, es un circuito, nada más, es una máquina, es parte de todo. ¿Por qué nunca hace nada original si es Dios? Y comenzó a pensar y criticar y considerar su posición con respecto al Dios Sol, el Inti, que él adoraba en ese momento.
Entonces, esa es la pregunta, es interesante también. Después, en los pensamientos del rey, él notó que la brilla del sol puede ser disminuido simplemente por una nube que pasa. Normalmente brillando, pero un poquito de nube y lo cubre. Y el hombre comenzó a pensar, en otras palabras, si el Inti fuera el verdadero Dios, ninguna cosa creada podría disminuir su luz. Y él llegó a esa conclusión simplemente razonando, observando la creación. Entonces, él llegó a esto y dijo que estaba adorando simplemente una otra cosa creada y no el Dios verdadero, creador de todo. Y esta abrió una pista, una búsqueda en su propia cultura para encontrar si había algo antes del Inti. ¿Puede ver cómo ese hombre funcionaba, cómo razonaba? Él dijo, bueno, eso no puede ser mi Dios, entonces voy a ver, voy a descubrir. Y claro, el lugar donde uno va a descubrir es dentro de su propia cultura. En nuestro día iríamos, ¿dónde? A la biblioteca. ¿Qué dijeron los demás de nuestra cultura? Posiblemente había otra cosa. Él hizo lo mismo y comenzó a buscar. Entonces, él de las tradiciones anteriores dentro de su propia cultura, él descubrió la memoria de Viracocha. Viracocha, el Señor, el omnipotente creador de todas las cosas. Él comenzó a encontrar dentro de la literatura mismo de su propio pueblo referencias a Viracocha, el Señor, el verdadero Dios. Entonces, la única cosa que quedaba, de memoria con respecto a Viracocha era un shrine, una de esas cosas. Pedestal, ¿no? Donde los católicos tienen esos lugares, ¿no? Donde queman sus velas y todo esto. Pero en español. Una gruta. Un altarcito, ¿no? Donde pongan sus flores, etcétera, etcétera. O las velas lo queman, cosas así, ¿no? Entonces había solamente una de esas que se llama Kisurachancha. Más o menos, no chancho, más o menos chancho. Y esto fue en el valle de Vilcanyota. Ok, ahora, mismo Pachacutec recordó que su propio padre, lo siento, no era su abuelo, su propio padre, Hatun Tupac, una vez recibió un consejo en un sueño de Viracocha. Viracocha le hizo recordar a Hatun Tupac en este sueño de que él era el verdadero creador de todas las cosas. En ese momento, Hatun Tupac cambió su propio nombre a Viracocha. Poco presunción, ¿no? Que él era Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo, que él mismo era esa Viracocha, ese Dios. Entonces, cuando él comenzó a descubrir esas cosas dentro de su propia cultura, se afirmó en su corazón de que la adoración del Inti era equivocado. Y siendo un hombre fuerte, se levantó y formó un concilio, ¿no? Como nosotros teníamos el concilio de Nice. Él juntó todos los sacerdotes de los templos. ¿Y para qué? Para hablarle de su nueva revelación, su equivocación. Entonces él en verdad comenzó una revolución espiritual. Ahora, tiene que comprender que esa va a base de la cultura inca. Va a base. ¿Por qué? Porque fue sobre todo una cultura religiosa. Y todo lo que hicieron fue en base de esto. Y usted puede imaginar
Los sacerdotes fueron considerados como casi dioses. Por lo menos hombres súper especiales, ricos y con mucha influencia. Entonces, cuando Él trae esa gran revelación, ¿cómo respondieron? La misma forma que los fariseos y saduceos y escribas contra Cristo. La misma forma. Había muchos que al escuchar sus razonamientos dijeron, no, en verdad tienes razón, tenemos que adorar a Viracocha y no al Inti. Dios del sol. Y había una revelación y una división entre el pueblo a causa de esta comprensión teológica. ¿Basado en qué? Todo lo que inició eso, lo que movió esto era la creación. Y su meditación de la creación. El sol, el nube que lo cubra, estaba pensando, y usted sabe, ¿no? Esa cultura también estaba fascinada por la naturaleza y todo. Entonces es normal que ellos tendrían también esa perspectiva de las cosas y comenzarían a ver. Ahora, para resumir un poquito, Él llegó y estas son las cosas principales que Él presentó en ese concilio. Dijo, Inti no puede ser universal. No puede ser un Dios universal, que es justo o que sirve no para todos, ¿no? Sí, mientras que da luz a algunos, lo niega a otros. Un nube que cubre. Da luz a uno, pero a los demás no hay. Ese no puede ser Dios. No puede ser perfecto. Ese es chévere. Escucha esta. Él no puede ser perfecto si no puede parar y descansar. Él reconoció que el Dios del sábado. Dios descansó después de sus obras, pero el sol no. Entonces no puede ser cosa perfecta. ¿Por qué? Porque siempre está trabajando, nunca llega a concluir. Maravilloso, ¿no? Decirle la verdad, yo nunca pensé eso tampoco. Nunca llegué a esa conclusión. La perfección de Dios se manifiesta en el hecho de que Él descansa. Está hecho, está terminado. Maravilloso, yo no sé de usted, pero wow. Después, no puede ser el Todopoderoso cuando el nube más pequeño puede cubrirlo. ¿Cómo puede ser un Dios si el nube puede cubrirlo, puede disminuir su... Entonces, basado en esto, había una revolución dentro de esa cultura y ellos comenzaron a adorar otra vez. No Jesucristo, No Jesucristo, porque eso no fue descubierto hasta que vinieron, ¿no? los españoles, los misioneros, etcétera, etcétera. Destruyendo todo, pero también plantando algunas buenas ideas, ¿no? Yo sé, eso es difícil aceptar, ¿no? Hay una otra parte aquí también que resume la descripción de Pachacute, que dice, Él es anciano, Él es lejos, supremo, no es creado. No necesita ser satisfecho. Se manifiesta se manifiesta en Trinidad, en una Trinidad cuando quiere. Maravilloso, yo no leí esa parte. Cuando Él quiere. De otra manera, los guerreros celestiales, ángeles, lo rodean en su soledad. Él creó todas las personas por su palabra. Mismo todos los huacas, espíritus. Me imagino no lo pronuncié bien. Huacas, espíritus. Él es el fortunos del hombre, provee para el hombre. Ordenando sus años y nutriéndolo. Él es en verdad el principio de la vida. Él calienta la gente a través de su Hijo creado, Punchao. Ese es el disco, es un otro solcito.
No, pero eso ya, ok. También es aquel que trae paz y orden. En su propio ser es bendecido y tiene misericordia de la condición mala del hombre. Él solo juzga y los absuelve y los capacita para combatir contra sus propias malas tendencias. Si esa no es una revelación de Dios, del Dios que nosotros servimos, yo no lo reconozco. Amén. Pero a través de sus razonamientos de la creación primeramente y después dentro de su propia cultura, Él llegó a la conclusión que hay un Dios supremo y nosotros estamos adorando simplemente la creación. Y Él trajo una revelación o una revolución dentro de su cultura basado solamente en la revelación general. Y esa es la razón por la cual nosotros vamos a ver en la próxima semana. Pablo dijo, tú has visto a Dios y no tienes excusa, porque la creación mismo lo revela. Ninguno va a tener excusa en el último día. ¿Por qué? Porque la creación misma revela el Creador. Ahora, yo les he mostrado esos pensamientos, esos razonamientos, ese buen ejemplo de Pachacute, pero la próxima semana voy a estar abriendo la palabra de Dios. Si usted quiere avanzar un poquito, Salmo 19, puede leer versículo 1 al 6, y también Romanos capítulo 1, los versículos 18 hasta el fin del capítulo, donde Pablo habla acerca del poder de la creación en el hecho de revelar nuestro Dios. Amén. Ok. Entonces, vamos a prepararnos. Romanos 1, 18 al fin del capítulo 30, versículo 30, algo así.